Mi esposo quería que echara de la casa a mi hijo moribundo y lo llamó una carga, pero él descubrió que mi hijo es dueño de la mitad. Cuando a mi hijo Nate le diagnosticaron leucemia a los 24 años, tuvo que volver a casa para recibir tratamiento. Mi esposo Carl inmediatamente empezó a quejarse. Es un adulto. Debería resolver esto por sí mismo. Yo no firmé para vivir con tu hijo crecido. La casa era mía de mi difunto esposo, pero Carl actuaba como si Nate estuviera invadiendo su espacio personal. Se suponía que este era nuestro nuevo comienzo juntos, no un asilo de ancianos para tu hijo. Carl hacía cosas pasivo-agresivas para que Nate se sintiera incómodo. Cocinaba la cena solo para nosotros dos y le decía a Nate que no había suficiente comida. Cuando Nate estaba demasiado débil por la quimio para hacerse algo, Carl decía, «Tu madre no es tu sirvienta. Tienes manos funcionales». Ponía música a todo volumen a las 6 de la mañana, sabiendo que Nate estaba con náuseas y necesitaba descansar. Cuando le pedía que le bajara, decía, «No voy a cambiar mi rutina porque tu hijo adulto no pueda manejar la vida real». Lo peor era cuando Nate tenía tratamientos. Carl se quejaba de tener que ver equipo médico en su casa, hacía ruidos de arcadas cuando Nate vomitaba por la quimioterapia. «Esto es asqueroso, puede hacer eso en otro lado». Rociaba ambientador directamente a Nate y decía que el olor a enfermo le arruinaba el apetito. Cuando Nate perdió el pelo, Carl le compró una gorra que decía, «Mantenido», y la dejó en su cama. «Solo una broma», dijo cuando lo confronté. «Alguien tiene que mantener el ánimo arriba por aquí». Carl comenzó a intentar cobrarle renta a Nate. «Está viviendo aquí gratis. Eso no le enseña nada sobre la responsabilidad». Cuando le recordé que Nate no podía trabajar porque estaba luchando contra el cáncer, Carl dijo, «Mucha gente enferma sigue contribuyendo. Solo está usando su enfermedad como excusa para ser un flojo». Dejaba copias impresas de listados de apartamentos en la cama de Nate. Circulaba anuncios de solicitudes de empleo y los pegaba en su puerta. Le hablaba de amigos cuyos hijos eran exitosos e independientes. El hijo de Tommy acaba de comprar su propia casa, pero supongo que algunos niños son criados para ser triunfadores y otros para esperar limosnas. Un día, el recuento de glóbulos blancos de Nate bajó peligrosamente, y tuvo que ser extremadamente cuidadoso con los gérmenes. Carl deliberadamente invitó a sus amigos de póker, 6 tipos fumando puros y tosiendo por todas partes. Cuando le rogué que cancelara, dijo, «Esta es mi casa también. No voy a dejar de vivir porque tu hijo tenga un sistema inmunológico débil». Nate terminó en el hospital con una infección que casi lo mata. Mientras Nate estaba en la UCI, Carl me dijo que era una señal. Tal vez es hora de buscar instalaciones de cuidados a largo plazo. Esto no funciona para nadie. De hecho, me trajo folletos de asilos de ancianos, tienen profesionales capacitados. Sería mejor para todos. Fue entonces cuando recordé algo importante. La casa no era solo de mi difunto esposo. Fue específicamente legada a mí y a Nate. Carl no tenía ningún derecho legal sobre ella en absoluto. Nunca lo había puesto en la escritura, porque mi difunto esposo quería asegurarse de que su hijo siempre tuviera un hogar. Llamé a mi cuñado, que era abogado de bienes raíces, y le pedí que buscara todos los documentos. Efectivamente, Nate era legalmente dueño de la mitad de la casa. Carl era básicamente solo un invitado que casualmente estaba casado conmigo. Cuando Nate salió del hospital, Carl lo estaba esperando con más listados de apartamentos. Encontré algunos lugares con acceso para discapacitados. Probablemente podrías pagarlos con asistencia del gobierno. Fue entonces cuando le dije que empacara sus cosas. Carl se rió. ¿Me estás echando? ¿A tu esposo? Por tu hijo mantenido. Le mostré la escritura. Esta casa nos pertenece a Nate y a mí. Tú no posees nada aquí. El mantenido eres tú. Y ahora te vas. La cara de Carl se puso roja. No puedes hablar en serio. Soy tu esposo. Tengo derechos. Mi cuñado entró justo en ese momento con los papeles de desalojo. De hecho, no los tienes. No estás en la escritura, no tienes un contrato de alquiler. Estás aquí a discreción de los propietarios, y ambos propietarios quieren que te vayas. Carl intentó de todo. Lloró sobre cómo había pagado a veces por la despensa, cómo había arreglado la puerta del garaje una vez, cómo había invertido emocionalmente en hacer de esta su casa. Dejé mi apartamento por esto. ¿A dónde se supone que voy a ir? Nate habló por primera vez en meses. Su voz salió áspera y delgada, apenas más que un susurro, pero cada palabra cayó como un martillo. Puedes irte directo al infierno, Carl. Me quedé mirando a mi hijo, este chico que siempre había sido tan educado, tan cuidadoso con sus palabras incluso cuando era pequeño. Toda la cara de Carl cambió de color, pasando de ese rojo enojado a un morado profundo que hizo que las venas de su frente se notaran. Abrió la boca, probablemente para gritar, pero mi cuñado se adelantó antes de que Carl pudiera decir una palabra, sostuvo los papeles de desalojo, los oficiales con el sello judicial y todo. Tienes 72 horas para retirar tus pertenencias de la propiedad. Esos son 3 días a partir de ahora. Carl se giró para mirarlo, luego de vuelta a mí, luego a Nate. Sus manos temblaban y seguía apretando y aflojando los puños. Esto es una locura, no pueden simplemente tirarme como si fuera basura. Mi cuñado se mantuvo tranquilo, como si le estuviera explicando algo simple a un niño. De hecho, sí podemos. No estás en la escritura, nunca firmaste un contrato de alquiler. No pagas renta. Legalmente. Eres un invitado. Y ambos propietarios quieren que te vayas. Carl comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, sus zapatos haciendo fuertes golpes en el suelo.
Necesito más tiempo. 3 días no es razonable. ¿Dónde se supone que voy a encontrar un lugar en 3 días? Se giró hacia mí con una mirada desesperada. Soy tu esposo. Eso no cuenta para algo. No tengo derechos. Mi cuñado negó con la cabeza. Los derechos conyugales no anulan la propiedad de la vivienda. La casa pertenece a tu esposa y a su hijo. No tienes derecho legal sobre ella. Has estado viviendo aquí a discreción de ellos, y esa discreción ha sido revocada. Me levanté del sofá y caminé hasta donde estaba Carl. Me miró como si pudiera cambiar de opinión, como si tal vez viera lo molesto que estaba y me echara para atrás. Puedes llevarte lo que sea claramente tuyo. Tu ropa, tus cosas personales, cualquier cosa que trajiste a esta casa, pero cualquier cosa que compramos juntos se queda aquí porque no contribuiste casi nada financieramente a lo largo de los años. Los ojos de Carl se abrieron de par en par. Eso no es justo. Yo pagué cosas. Arreglé cosas por aquí. Sentí que una ira fría se asentaba en mi pecho. El tipo de ira que te aclara la mente en lugar de confundirte. Arreglaste la puerta del garaje una vez. Eso no te da la propiedad de nuestros muebles. Comenzó a discutir, abriendo la boca para enumerar todas las cosas que pensaba que merecía, pero algo en mi cara debe haberlo detenido. Tal vez finalmente vio que yo había terminado. Que ninguna cantidad de charla, llanto o amenaza cambiaría mi opinión. Me miró por unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se fue dando fuertes pisotones por el pasillo hacia el dormitorio. Las puertas comenzaron a azotarse una tras otra y podía oírlo murmurar por lo bajo sobre lo desagradecidos que éramos. ¿Cómo lo había dado todo por esta familia? ¿Cómo nadie lo apreciaba? Nate todavía estaba sentado en el sofá, y cuando regresé vi que sus manos temblaban. No solo un pequeño temblor, sino temblaban de verdad, como si toda la adrenalina de enfrentarse a Carl lo estuviera golpeando a la vez. Me senté a su lado y tomé su mano entre las mías. Su piel se sentía fría y como papel, como siempre lo hacía después de la quimioterapia cuando su circulación empeoraba. ¿Estás bien?, le pregunté, manteniendo mi voz baja. Asintió, pero no dijo nada. Podía sentirlo temblar. Todo su cuerpo se sacudía por haberse esforzado más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Enfrentarse a Carl le había quitado todo lo que tenía y ahora lo estaba pagando. Mi cuñado se sentó en la silla frente a nosotros y esperó hasta que los ruidos de los portazos del dormitorio se detuvieron por un minuto. Voy a quedarme un rato. Asegurarme de que todo vaya bien. ¿Tienen planes para cenar? Me di cuenta de que ni siquiera había pensado en la comida. Toda la confrontación había sacado todo lo demás de mi mente. No sé. Podría pedir algo. Sacó su teléfono y comenzó a buscar opciones de entrega. Déjenme encargarme. Ustedes dos solo siéntense aquí y respiren un minuto. Mientras él revisaba los menús de restaurantes, yo seguí sosteniendo la mano de Nate. El temblor estaba comenzando a disminuir un poco, pero todavía se veía agotado. Carl salió del dormitorio cargando una caja con sus cosas y nos lanzó una mirada llena de ira y dolor. Dejó la caja junto a la puerta principal con un fuerte golpe, luego regresó por más. Mi cuñado levantó la vista de su teléfono. Probablemente deberíamos tener un oficial de policía aquí cuando se mude de verdad. Solo para asegurarnos de que todo se mantenga pacífico. Asentí. ¿Puedes arreglar eso? Tocó algo en su teléfono. Haré algunas llamadas mañana. Lo programaremos para el tercer día. Dale las 72 horas completas, pero asegúrate de que se vaya a tiempo. Carl hizo otro viaje a nuestro lado con una canasta de ropa sucia llena de ropa. Se movía rápido, con movimientos enojados, agarrando cosas y metiéndolas en bolsas sin cuidado. Más puertas se azotaron. Más murmullos sobre traición e ingratitud. Mi cuñado ordenó comida china de ese lugar en la calle principal que a Nate le gustaba antes de enfermarse. Cuando llegó, nos sentamos en la mesa de la cocina y comimos mientras Carl continuaba empacando en la otra habitación. Nate logró unos cuantos bocados de arroz, lo cual era más de lo que había comido en la cena en semanas. ¿Cómo te sientes?, le preguntó mi cuñado. Nate dejó su tenedor y miró su plato. Cansado. Pero bien, como si debiera haber dicho algo hace meses. Le apreté el hombro. Lo dijiste cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Pasamos el resto de la noche planeando los próximos días. Mi cuñado anotó todo en su teléfono, haciendo una lista de lo que tenía que suceder y cuándo. Llamar a la policía mañana por la mañana. Programar al oficial para el día 3. Cambiar las cerraduras inmediatamente después de que Carl se vaya. Asegurarme de tener copias de todos los documentos legales. Verificar que Carl no esté tratando de llevarse nada que me pertenezca a mí o a Nate. Esa noche, después de que mi cuñado se fue y Nate se acostó, me acosté en la habitación de invitados escuchando a Carl golpear en nuestro viejo dormitorio. Estaba haciendo tanto ruido como era posible, cerrando cajones y dejando caer cosas a propósito. Pero en lugar de ponerme ansiosa como solía hacerlo, el sonido solo me hizo sentir aliviada. Cada golpe era un paso más cerca de que se fuera. Me di cuenta de que estaba durmiendo mejor que en meses. Incluso con todo el ruido. Solo saber que pronto se iría hizo que todo se sintiera más ligero. Como si alguien hubiera levantado este pesado peso de mi pecho al que me había acostumbrado tanto que olvidé que estaba allí. A la mañana siguiente, Carl apareció en el desayuno con los ojos rojos y un pañuelo arrugado. Se sentó frente a mí y Nate sin decir nada al principio, solo mirando su plato vacío. Luego comenzó a hablar de cómo no había podido dormir en toda la noche, cómo seguía pensando en todos sus errores.
¿Cómo quería ir a terapia si tan solo le daba otra oportunidad? Su voz se quebró en la última parte y extendió la mano por la mesa como si fuera a tomar la mía. Me eché hacia atrás antes de que pudiera tocarme. Le dije que era demasiado tarde para terapia, que verlo poner deliberadamente a Nate en peligro con la fiesta de póker no era algo que la terapia pudiera arreglar, que ese tipo de crueldad no venía del estrés o el malentendido. Nate dejó su tenedor y miró directamente a Carl por primera vez desde que se entregaron los papeles de desalojo. Dijo que Carl tuvo meses para mostrar decencia humana básica y eligió la crueldad en cada ocasión, que estaba harto de ser tratado como un problema en su propia casa. La cara de Carl cambió de triste a enojada en unos 2 segundos. Se levantó tan rápido que su silla raspó fuerte contra el suelo. Comenzó a decir que ambos éramos unos desagradecidos y que había renunciado a toda su vida para estar aquí. El coche de mi cuñado entró en la entrada justo en ese momento, lo cual interrumpió lo que Carl estaba a punto de decir. Carl agarró su taza de café y regresó al dormitorio, azotando la puerta lo suficientemente fuerte como para sacudir las fotos de la pared. El resto de ese día se sintió largo y tenso. Carl se quedó en el dormitorio la mayor parte del tiempo. Solo salía para agarrar más cajas del garaje o usar el baño. Cada vez que pasaba junto a nosotros murmuraba algo por lo bajo. No lo suficientemente alto para que yo captara las palabras, pero el tono dejaba claro que estaba enojado. Me quedé en la sala con Nate, ayudándolo a clasificar algunos de sus viejos libros de texto universitarios para pasar el tiempo. Nate se veía agotado, ojeras debajo de sus ojos y sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba levantar algo pesado. La confrontación en el desayuno le había quitado más de lo que me di cuenta. Alrededor de las 3 de la tarde, Carl salió cargando una caja de su ropa y se detuvo en el umbral. Miró a Nate y dijo algo sobre cómo algunos hijos aprecian lo que sus padres hacen por ellos. Cómo otros hijos solo toman y toman hasta que no queda nada. Me levanté y le dije que terminara de empacar sin los comentarios. Se rió con un sonido amargo y dijo que lamentaría haber elegido a un adulto por encima de mi esposo. Que Nate probablemente se mudaría en el momento en que se sintiera mejor y yo me quedaría sola. Entonces él sería el que se reiría. Nate no respondió. Solo mantuvo los ojos en el libro en su regazo. Pude ver su mandíbula apretada, pero no cayó en la provocación. Eso pareció enfurecer aún más a Carl. Dejó la caja con un golpe y comenzó a enumerar todas las cosas que había hecho por nosotros. Arregló el triturador de basura el año pasado. Pintó el baño de invitados. Compró víveres cada 2 semanas, como si esas tareas domésticas básicas de alguna manera equilibraran meses de tortura psicológica. Mi cuñado llamó alrededor de las 4 para ver cómo estábamos. Le dije que Carl todavía estaba empacando, pero que se estaba volviendo más agresivo con sus comentarios. Dijo que vendría mañana por la mañana para asegurarse de que todo se mantuviera bajo control, que debería llamar a la policía si Carl intentaba algo esta noche. Después de la cena a la que Carl se negó a unirse, Nate tenía su cita programada de quimioterapia al día siguiente. Me aterraba dejarlo solo en la casa con Carl incluso por unas horas. Fue entonces cuando recordé a la enfermera de salud a domicilio que el hospital le había asignado. Su nombre era Autumn, y se suponía que comenzaría a hacer visitas de chequeo regulares esta semana. Llamé al servicio de enfermería y expliqué la situación. Pregunté si Autumn podría venir a quedarse en la casa durante la cita de Nate en lugar de su visita habitual por la tarde. La coordinadora dijo que verificaría y me devolvió la llamada 20 minutos después. Autumn había aceptado venir a las 8 de la mañana y quedarse hasta que regresáramos de la clínica. A la mañana siguiente, Autumn apareció justo a tiempo. Probablemente estaba en sus 40, con cabello corto y gris, y esa forma práctica de entrar a la casa como si fuera suya. Le expliqué rápidamente que Carl estaba empacando para irse y cómo no quería que Nate estuviera solo con él. Ella asintió una vez y dijo que lo entendía completamente. Luego se colocó en la sala donde podía ver tanto la puerta principal como el pasillo hacia los dormitorios. Carl salió alrededor de las 8:30 y se detuvo cuando vio a Autumn sentada allí. Ella se presentó como la enfermera de Nate y dijo que se quedaría unas horas. La cara de Carl se puso roja, pero no dijo nada. Solo agarró otra caja y regresó a empacar. Conduje a Nate a la clínica de oncología, lo que tomó unos 30 minutos en el tráfico matutino. La sala de espera tenía ese olor químico mezclado con ambientador que parecen tener todos los edificios médicos. Nos registramos en la recepción y nos sentamos en las sillas de plástico cerca de la ventana. Nate echó la cabeza hacia atrás contra la pared y cerró los ojos. Su piel se veía pálida bajo las luces fluorescentes y noté que sus manos estaban temblando de nuevo. Una enfermera llamó su nombre después de unos 10 minutos y la seguimos hasta una de las salas de tratamiento. La sala tenía 2 grandes sillones reclinables, equipo médico en carritos rodantes y carteles alegres sobre mantenerse positivo durante el tratamiento. La doctora Estrada entró unos minutos después con la historia clínica de Nate. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables y mechones grises en su cabello oscuro. Le preguntó a Nate cómo se sentía, revisó sus signos vitales y examinó los resultados recientes de sus análisis de sangre. Luego se dirigió a mí y me preguntó cómo iba su ambiente de recuperación en casa. Dudé por un segundo, sin estar segura de cuánto compartir. Pero luego pensé que su doctor debía saber sobre los principales factores de estrés. Le expliqué que estábamos eliminando una fuente significativa de estrés del hogar, que mi esposo había estado haciendo la recuperación de Nate mucho más difícil y ahora se estaba mudando. La doctora Estrada asintió lentamente y dijo algo que me sorprendió.
Dijo que la estabilidad emocional podía afectar genuinamente los resultados del tratamiento, que las hormonas del estrés afectan el sistema inmunológico y que crear un ambiente de paz no era solo cuestión de comodidad. En realidad, podría ayudar al cuerpo de Nate a responder mejor a la quimioterapia. Escribió algo en su historia clínica y dijo que se alegraba de que estuviéramos tomando medidas para proteger su espacio de recuperación. Después de la cita, la doctora Estrada nos acompañó a la sala de espera. Un hombre estaba parado cerca del mostrador de recepción hablando con una de las enfermeras. Levantó la vista cuando salimos y la doctora Estrada sonrió. Nos lo presentó como su esposo y dijo que se llamaba Félix. Trabajaba como trabajador social en el hospital en el edificio de al lado. Félix me dio la mano y dijo que su esposa había mencionado que nuestra familia estaba pasando por un momento difícil. Me preguntó si había considerado unirme a un grupo de apoyo para cuidadores de pacientes con cáncer. Admití que realmente no lo había pensado. Félix sacó una tarjeta de presentación y escribió algo en la parte de atrás. Dijo que muchos cuidadores enfrentan tensión en sus relaciones durante el tratamiento, que no debería sentirme sola al elegir el bienestar de mi hijo por encima de mi matrimonio. El grupo de apoyo se reunía todos los jueves por la noche en la sala comunitaria del hospital. Dijo que podría encontrar útil hablar con otras personas que entendieran las opciones imposibles que el cáncer obliga a las familias a tomar. Tomé la tarjeta de Félix y le agradecí por pensar en nosotros. Me dijo que el grupo de apoyo había ayudado a muchas familias en situaciones similares. La doctora Estrada me apretó el hombro y dijo que estaba orgullosa de los pasos que estábamos tomando para proteger la recuperación de Nate. Condujimos a casa en un silencio cómodo y noté que Nate se veía más relajado que en semanas. La tensión que usualmente residía en sus hombros parecía más ligera de alguna manera. Cuando regresamos a la casa, la camioneta de Carl no estaba en la entrada. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tan apretado. Autumn nos recibió en la puerta y dijo que Carl había terminado de cargar sus cosas hacía aproximadamente una hora. Mencionó que intentó llevarse algunos electrodomésticos de cocina que claramente eran míos, pero ella lo detuvo y lo hizo devolverlos. Le agradecí por quedarse y le pregunté si podía regresar regularmente para ayudar con el cuidado de Nate. Ella accedió de inmediato y dijo que estaría aquí 3 veces a la semana para revisar sus signos vitales y ayudar con el cuidado del puerto. Después de que Autumn se fue, Nate y yo nos quedamos parados en la sala mirando alrededor. La casa se sentía diferente ya, como si finalmente pudiéramos respirar en nuestro propio espacio. Esa noche pedimos pizza del lugar favorito de Nate, el que Carl siempre decía que era demasiado grasoso y se negaba a comer. Nos instalamos en la sala con el equipo médico a la vista, algo de lo que Carl se habría quejado interminablemente. Nate eligió una película que había querido ver, y no nos preocupamos por el volumen o si la luz del televisor molestaría a alguien. Vi a mi hijo reírse de algo en la pantalla, reírse de verdad, y me di cuenta de que no había escuchado ese sonido en meses. El simple hecho de relajarse en nuestro propio hogar sin andar con cuidado se sintió casi extraño. Durante la semana siguiente, me dediqué a hacer de la casa un verdadero espacio de recuperación para Nate. Moví los muebles de su habitación para que pudiera alcanzar todo lo que necesitaba sin levantarse demasiado. Sus medicamentos se colocaron en un organizador adecuado con alarmas para que no omitiéramos dosis. Planifiqué las comidas en torno a sus patrones de náuseas, manteniendo comidas suaves listas para los días malos y sus favoritas disponibles cuando se sentía mejor. El dormitorio de invitados se convirtió en un espacio tranquilo donde podía descansar cuando la sala se sentía demasiado brillante o ruidosa. Compré cortinas opacas y una máquina de ruido blanco, pequeñas cosas que Carl habría ridiculizado como mimarlo, pero que en realidad ayudaron a Nate a dormir mejor entre tratamientos. El miércoles, Autumn apareció justo a tiempo para su primera visita oficial. Revisó la presión arterial, la temperatura y los niveles de oxígeno de Nate mientras le hacía preguntas sobre sus síntomas. Luego examinó el puerto en su pecho por donde entraba la quimioterapia, limpiando a su alrededor con cuidado y verificando cualquier signo de infección. Mientras trabajaba, comentó que Nate parecía mucho más involucrado que durante su primera visita. Sus respuestas eran más largas, su contacto visual mejor. Le expliqué que Carl se había mudado y cómo el nivel de estrés en la casa había disminuido drásticamente. Autumn asintió como si esto tuviera perfecto sentido y dijo que lo había visto antes con otros pacientes. Los miembros tóxicos de la familia podían afectar genuinamente los resultados de la recuperación. El viernes por la tarde, alguien llamó a la puerta y abrí para encontrar a una joven de la edad de Nate sosteniendo una bolsa de compras. Se presentó como Chloe, amiga de Nate de la universidad. La recordaba de antes de que Nate se enfermara, pero no la había visto desde su diagnóstico. Chloe explicó que había querido visitarlo antes, pero Carl la había hecho sentir tan incómoda la única vez que lo intentó que había tenido miedo de volver. Había llamado a Nate ayer y él le dijo que Carl se había ido, así que esperaba que estuviera bien pasar ahora. La invité a entrar de inmediato y toda la cara de Nate se iluminó cuando la vio. Chloe sacó juegos de mesa de su bolso y los esparció sobre la mesa de café. Durante las siguientes 3 horas escuché a Nate reír y bromear con su amiga, sonando más como él mismo que en meses. Chloe lo trató completamente normal, bromeando sobre sus malas jugadas y discutiendo sobre las reglas, sin andar con cuidado alrededor de su enfermedad como si fuera de cristal. Cuando se fue, lo abrazó con cuidado y prometió volver pronto. Nate estaba sonriendo mientras se dirigía a su habitación para una siesta.
Y me sentí agradecida de que la ausencia de Carl estuviera permitiendo que sus amigos regresaran a su vida. Mi teléfono vibró esa noche con un mensaje de texto de Carl. Era un mensaje largo sobre cuánto lo sentía, cómo había estado bajo tanto estrés, cómo quería arreglar las cosas. Lo eliminé sin responder. Una hora después llegó otro mensaje de texto. Enojado, llamándome egoísta por elegir a Nate por encima de nuestro matrimonio. Luego otra disculpa. Luego uno llamándome manipuladora. Los mensajes seguían llegando, oscilando salvajemente entre el remordimiento y la culpa. Finalmente, llegó uno llamándome una bruja que había puesto a su hijastro en su contra, y ya tuve suficiente. Bloqueé el número de Carl y me sentí aliviada cuando mi teléfono se quedó en silencio. A la mañana siguiente, Mateo llamó. Se disculpó de nuevo por el comportamiento de su hermano y dijo que Carl se estaba quedando con él temporalmente mientras buscaba su propio lugar. La voz de Mateo sonaba cansada mientras explicaba que Carl se quejaba constantemente de ser la víctima. No mostraba una comprensión real de por qué lo habíamos echado. Según Mateo, Carl le estaba diciendo a todos que Nate me había manipulado para que lo eligiera a él por encima de mi esposo. Le agradecí a Mateo por todo lo que había hecho para ayudar con la mudanza, pero le dije que necesitaba espacio de cualquier cosa relacionada con Carl en este momento. Mateo lo entendió completamente y dijo que solo se comunicaría si había una emergencia genuina. 2 días después, Nate tenía programada su siguiente ronda de quimioterapia. Lo llevé al hospital temprano en la mañana y el tratamiento lo golpeó más fuerte que el anterior. Para cuando llegamos a casa estaba pálido y temblando, apenas podía caminar desde el coche hasta su habitación, pero tener un hogar pacífico marcó una gran diferencia en su recuperación. Pude poner música suave sin preocuparme por las quejas de Carl. Mantuve las luces bajas en toda la casa. Me centré completamente en la comodidad de Nate, trayéndole agua y galletas saladas, ayudándolo a ir al baño, sentándome con él cuando las náuseas empeoraban. No había nadie haciendo ruidos de arcadas o rociando ambientador o comentando lo asqueroso que era todo, solo apoyo y cuidado tranquilos. Una semana después de ese tratamiento, regresamos al consultorio de la doctora Estrada para los resultados de los análisis de sangre. Ella revisó los números cuidadosamente antes de decirnos que el recuento de glóbulos blancos de Nate estaba mejorando. Todavía no estaba fuera de peligro y el tratamiento aún tenía un largo camino por recorrer, pero el progreso era genuino y alentador. La doctora Estrada enfatizó lo importante que era mantener el ambiente de bajo estrés que habíamos creado. Dijo que la estabilidad emocional afectaba el sistema inmunológico de maneras medibles, y que sacar a Carl de la casa probablemente había contribuido a la mejora en los números de Nate. Al día siguiente, Félix llamó para ver cómo estábamos. Preguntó cómo nos estábamos arreglando financieramente con todas las facturas médicas acumulándose. Admití que estaba empezando a dar miedo, que me preocupaba poder pagar los medicamentos de Nate además de todo lo demás. Félix dijo que había estado buscando algunas opciones y pensó que podría conectarnos con un programa de asistencia financiera a través del hospital. Me guió a través del proceso de solicitud por teléfono, y al final de la llamada había enviado todo lo que necesitábamos. 3 días después, Félix volvió a llamar para decir que habíamos sido aprobados. El programa cubriría una porción significativa de los costos de medicamentos de Nate en el futuro. Colgué el teléfono y lloré de alivio, abrumada por la amabilidad de personas que apenas nos conocían, pero que querían ayudar de todos modos. Requested Reds está ahora en Spotify. Consulta el enlace en la descripción o los comentarios. El grupo de apoyo para cuidadores se reunía en el sótano de una iglesia todos los martes por la noche. Entré nerviosa, sin saber qué esperar, y encontré a unas 15 personas sentadas en un círculo de sillas plegables. Una mujer llamada Patricia dirigía el grupo y me dio una cálida bienvenida, pidiéndome que compartiera mi historia cuando me sintiera lista. Escuché a otros padres hablar sobre sus hijos pasando por un tratamiento contra el cáncer. Un padre describió el cáncer de hueso de su hija adolescente y lo agotadoras que eran las estancias en el hospital. Una madre habló sobre el tumor cerebral de su hijo y la preocupación constante que venía con cada escaneo. Varias personas mencionaron tensión en la relación con sus parejas, y me di cuenta de que el comportamiento de Carl no era completamente único, aunque su crueldad parecía más extrema que la mayoría. Un hombre dijo que su esposa no podía soportar ver a su hijo enfermo y pasaba la mayoría de las noches en casa de su hermana. Otra mujer mencionó que su esposo bebía más durante el tratamiento de su hija y se volvió distante. El hilo común eran las parejas que no podían sobrellevar la situación y hacían todo más difícil en lugar de ser un apoyo. Cuando Patricia preguntó si quería compartir, les conté sobre la leucemia de Nate y sobre cómo eché a Carl de la casa. El grupo escuchó en silencio mientras explicaba cómo Carl había hecho que Nate se sintiera incómodo en su propio hogar, cómo había puesto en peligro la vida de Nate con la fiesta de póker, cómo había sugerido asilos de ancianos mientras Nate estaba en la UCI. Una mujer llamada Jennifer habló después de que terminé. Dijo que se divorció de su esposo hace 2 años durante el tratamiento de su hija porque su estrés y quejas lo empeoraban todo. Su voz era firme mientras explicaba que fue la decisión más difícil que jamás tomó, pero absolutamente la correcta. Su hija estaba en remisión ahora, y Jennifer dijo que eliminar ese estrés tóxico de su hogar las había ayudado a ambas a sanar. Me miró directamente y dijo que había hecho lo correcto, que proteger a mi hijo era lo que más importaba. Otras personas asintieron y varias compartieron historias similares de tener que elegir entre su hijo enfermo y una pareja que no les brindaba apoyo.
Salí de esa reunión sintiéndome validada de una manera que no esperaba, sabiendo que otros padres entendían exactamente por qué había tomado la decisión que tomé. En casa, Nate y yo comenzamos a construir nuevas rutinas juntos. Tomábamos café en la cocina cada mañana cuando él se sentía bien, sentados en la mesa y hablando de cosas sin importancia, simplemente disfrutando de la paz tranquila de la casa. Los periodos de descanso por la tarde se volvieron estándar cuando su energía bajaba. Y yo me aseguraba de que la casa se mantuviera en silencio para que realmente pudiera dormir sin la música o las quejas de Carl. Los juegos de cartas por la noche se convirtieron en nuestra actividad favorita cuando sus náuseas eran manejables. Jugábamos rummy o póker durante horas, llevando la cuenta en un bloc de notas y riéndonos de nuestras malas jugadas. El ritmo se sentía natural y sanador de maneras que no había experimentado desde antes de que Carl se mudara. Nate comentó una noche que había olvidado lo que se sentía relajarse en su propia casa, no tener que prepararse constantemente para el siguiente comentario cruel o acción pasivo-agresiva. Me di cuenta de que yo había estado haciendo lo mismo, andando con cuidado en mi propia casa, siempre preocupada por la siguiente queja o provocación deliberada de Carl. Ahora simplemente podíamos existir sin esa tensión constante. Chloe comenzó a visitarnos 2 veces por semana, generalmente los miércoles por la noche y los sábados por la tarde. Traía juegos de mesa o películas, a veces cocinaba la cena para todos cuando el apetito de Nate era bueno. La segunda semana que nos visitó trajo a otros 2 amigos de la universidad que querían apoyar a Nate. Un chico llamado Raúl y una chica llamada Sophie aparecieron con pizza y una pila de videojuegos. Trataron a Nate normalmente, bromeando con él e incluyéndolo en las conversaciones sin andar con cuidado alrededor de su enfermedad o tratarlo como si fuera frágil. La casa se llenó de voces jóvenes y risas, el tipo de energía que había estado completamente ausente durante el tiempo de Carl aquí. Carl había preferido el silencio opresivo, quejándose si Nate hacía ruido o si tenía amigos. Ahora la sala vibraba con vida y pude ver cómo el ánimo de Nate se levantaba con cada visita. Sonreía más, se involucraba más, parecía más el mismo que en meses. Mi teléfono vibró una noche con una notificación de la computadora portátil de Nate. Él había configurado sus redes sociales para alertarme si Carl intentaba contactarlo. Y efectivamente había 3 mensajes de Carl en su bandeja de entrada. El primero hablaba de lo herido que estaba Carl, cómo había cometido errores pero quería arreglar las cosas. El segundo le pedía a Nate que me convenciera de reconsiderar, diciendo que éramos una familia y que las familias solucionaban los problemas. El tercero se volvió manipulador, diciendo que Nate debía saber bajo cuánto estrés estaba Carl y lo injusto que era echarlo durante un momento tan difícil. Nate bloqueó a Carl inmediatamente cuando le mostré los mensajes. Dijo que quería que yo supiera lo que Carl intentó para que no hubiera secretos o formas en que Carl pudiera manipularnos por separado. Estaba orgullosa de lo claramente que Nate veía a través de las tácticas de Carl, cómo no caía en la culpa o la manipulación emocional. Mi cuñado llamó unos días después para ver cómo estábamos y mencionó algo interesante. Aparentemente, Carl lo había contactado para impugnar legalmente el desalojo, preguntando si había alguna manera de reclamar derechos sobre la casa o forzar su regreso. Mi cuñado le dijo a Carl que no tenía absolutamente ninguna base legal ya que su nombre no estaba en la escritura. Nunca había pagado renta y no había un acuerdo legal que le diera algún derecho sobre la propiedad. Dijo que perseguir eso sería una completa pérdida de dinero que Carl perdería, lo que aparentemente terminó esa conversación de inmediato. Mi cuñado sonó divertido mientras me contaba esto, diciendo que Carl parecía genuinamente sorprendido de que estar casado conmigo. Le agradecí por detener eso rápidamente y por seguir ayudándonos a navegar el lado legal de sacar a Carl de nuestras vidas. Comencé a revisar nuestras finanzas y me di cuenta de que el desastre que Carl había dejado atrás era peor de lo que pensaba. Había agotado 2 tarjetas de crédito que tenían mi nombre, gastando dinero en cosas que nunca vi o de las que me beneficié. Los estados de cuenta mostraban cargos en bares, restaurantes, tiendas de artículos deportivos, todas las cosas que Carl compró para sí mismo mientras se quejaba de que Nate era una carga financiera. Hice una cita con una asesora financiera para averiguar cómo separar completamente nuestras finanzas y proteger mi crédito de cualquier daño más que Carl pudiera intentar causar. La asesora era una mujer llamada Linda que se especializaba en ayudar a las personas a desenmarañar las finanzas compartidas durante las separaciones. Revisó todas nuestras cuentas y tarjetas de crédito, tomando notas sobre lo que era conjunto y lo que era separado. Linda explicó que dado que la casa estaba solo a nombre de Nate y mío, Carl no podía reclamar ninguna participación incluso aunque todavía estuviéramos legalmente casados. Dijo que el hecho de que nunca contribuyó a los pagos de la hipoteca y no estaba en la escritura significaba que no tenía ningún derecho financiero sobre la propiedad en absoluto. Eso fue un alivio escucharlo confirmado por una profesional. Linda me ayudó a comenzar el proceso de eliminar a Carl de las tarjetas de crédito conjuntas y cerrar las cuentas que había agotado. También sugirió que sacara mi informe de crédito para asegurarme de que Carl no hubiera abierto nada más a mi nombre sin decírmelo. Comencé a investigar los procedimientos de divorcio esa noche, leyendo sobre lo que se requería en nuestro estado y cuánto tiempo tomaba típicamente el proceso. Linda había mencionado que debía esperar hasta que la salud de Nate estuviera más estable antes de presentar la demanda, ya que los procedimientos de divorcio podían ser estresantes, y necesitaba enfocar mi energía en la recuperación de Nate en este momento. Pero tener la información y un plan me hizo sentir más en control de la situación. Nate tuvo una semana particularmente buena donde sus niveles de energía mejoraron notablemente.
Sus náuseas eran manejables con medicamentos, y de hecho tenía ganas de comer comidas regulares en lugar de solo galletas saladas y sopa. Dimos caminatas cortas por el vecindario al atardecer cuando el aire estaba más fresco. La primera caminata fue solo hasta el final de nuestra cuadra y de regreso, pero al final de la semana estábamos dando la vuelta a toda la cuadra sin que él necesitara detenerse a descansar. Durante una de estas caminatas, Nate dijo que había olvidado lo que se sentía estar relajado en su propia casa, no sentir constantemente que estaba entrometiéndose o siendo juzgado. Dijo que la diferencia en sus niveles de estrés era enorme, que realmente podía concentrarse en mejorar en lugar de manejar la hostilidad de Carl, además de manejar el cáncer. Le apreté la mano y le dije que eso era exactamente lo que quería, que él pudiera sanar sin cargas adicionales. Tuvimos una cita con la doctora Estrada al final de esa buena semana. Ella revisó los últimos análisis de sangre de Nate y lo examinó cuidadosamente, haciendo preguntas detalladas sobre sus síntomas y niveles de energía. Después de revisar todo, dijo que quería ajustar su protocolo de tratamiento basándose en su respuesta mejorada a la quimioterapia. Los medicamentos actuales estaban funcionando mejor de lo que ella había proyectado inicialmente, y su cuerpo los estaba tolerando bien. Explicó los ajustes que quería hacer y lo que podíamos esperar en términos de efectos secundarios y tiempo de recuperación. Luego nos miró a los dos y dijo que era cautelosamente optimista de que estábamos viendo un progreso real. Sus palabras exactas fueron que la leucemia estaba respondiendo al tratamiento de manera alentadora, aunque nos recordó que esto era un maratón y no una carrera corta. Todavía vendrían meses más de tratamiento, posiblemente años de terapia de mantenimiento, pero la trayectoria era buena. Nate y yo salimos de esa cita sintiéndonos esperanzados por primera vez desde su diagnóstico, como si realmente pudiéramos vencer esta cosa. La tarde siguiente, Tavo se detuvo mientras yo revisaba el correo. Cambió su peso de un pie a otro, luciendo incómodo por lo que sea que necesitaba decir. Mencionó que había visto el coche de Carl pasar por la casa 2 veces en la última semana, ambas veces yendo muy lento como si estuviera revisando quién estaba en casa. Le agradecí a Tavo por decírmelo y entré a llamar a la línea no urgente de la policía. La mujer que respondió tomó toda la información sobre las pasadas y el desalojo previo de Carl. Dijo que crearían un informe para comenzar un rastro de papel en caso de que Carl intentara algo peor más tarde. Tenerlo documentado me hizo sentir ligeramente mejor, como si tuviéramos algo de protección si las cosas se ponían feas. 2 días después, el oficial que había supervisado la mudanza de Carl llamó para ver cómo estábamos. Preguntó si Carl había intentado contactarnos o regresar a la propiedad. Le conté sobre las pasadas que Tavo presenció. El oficial sugirió que dije que quería esperar y ver si Carl se detendría por sí mismo primero, que tal vez solo necesitaba tiempo para aceptar la situación. El oficial dijo que era mi elección, pero que llamara de inmediato si Carl se acercaba a la casa o intentaba contactar a cualquiera de nosotros directamente. Autumn vino para su visita regular ese jueves por la mañana. Tomó la presión arterial y la temperatura de Nate. Revisó su sitio del puerto e hizo sus preguntas habituales sobre síntomas y efectos secundarios de los medicamentos. Mientras empacaba sus suministros, comentó que Nate parecía diferente últimamente, más involucrado y positivo que durante sus primeras visitas. Dijo que había trabajado con pacientes con cáncer durante 15 años y podía notar cuando el estado mental de alguien mejoraba. Autumn explicó que la salud mental positiva realmente ayudaba a la recuperación física del tratamiento contra el cáncer, que el estrés y la depresión podían empeorar los efectos secundarios y ralentizar la curación. Compartió una historia sobre otro paciente cuyo cáncer respondió mejor al tratamiento, después de que su familia sacó a una novia tóxica de su vida. La diferencia en su velocidad de recuperación fue dramática, una vez que no estuvo lidiando con el abuso emocional constante además de luchar contra la enfermedad. Esa noche me senté en mi computadora y busqué grupos de apoyo para padres de hijos adultos con cáncer. Encontré un foro en línea con cientos de miembros de todo el país. Creé una cuenta y pasé horas leyendo publicaciones de otros padres que lidiaban con situaciones similares. Varios miembros compartieron historias sobre tener que tomar decisiones difíciles sobre parejas que no brindaban apoyo durante la enfermedad de sus hijos. Una mujer escribió sobre divorciarse de su esposo, porque él seguía presionando a su hija para que volviera a trabajar durante la quimioterapia. Otra habló sobre echar a su novio que se quejaba de las facturas médicas. Leer estas historias me hizo sentir menos sola, como si no estuviera loca o fuera egoísta por elegir a Nate por encima de Carl. Publiqué mi propia historia en la sección de introducción, manteniéndola breve pero honesta sobre lo que sucedió. Unas noches después, Nate y yo estábamos sentados en la sala viendo un programa de cocina. Durante un corte comercial dijo algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que se había estado sintiendo culpable por causar el fin de mi matrimonio, que seguía pensando que tal vez debería haber intentado lidiar con el comportamiento de Carl para mantener la paz. Apagué el televisor y lo miré directamente. Le expliqué que la crueldad de Carl era elección de Carl, no algo que Nate causó por estar enfermo. Le dije que protegerlo también era mi elección, y que tomaría la misma decisión de nuevo sin dudarlo. Los ojos de Nate se humedecieron, pero asintió y dijo que estaba empezando a entender eso, que hablar con los otros adultos jóvenes en su grupo de apoyo contra el cáncer lo ayudó a ver la situación con más claridad. Chloe apareció el sábado por la tarde con su computadora portátil debajo del brazo. Le preguntó a Nate si quería hacer una videollamada a algunos de sus amigos de la universidad que habían estado preguntando por él. La cara de Nate se iluminó de una manera que no había visto en meses.
Chloe instaló la computadora portátil en la mesa de la cocina y pasó las siguientes 2 horas ayudando a Nate a reconectarse con personas con las que había perdido el contacto durante el tratamiento. Pude escuchar risas provenientes de la cocina, risas genuinas que hicieron que mi pecho se sintiera más ligero. Más tarde, Chloe me dijo que la conexión social era tan importante como la medicina para la recuperación de Nate, que sentirse aislado hacía todo más difícil. La abracé y le agradecí por ser tan buena amiga de mi hijo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mateo el domingo por la mañana. Escribió que Carl se había mudado de su casa y ahora se estaba quedando con algún amigo. Mateo dijo que había intentado varias veces que Carl viera a un terapeuta para trabajar su ira y resentimiento, pero Carl insistía en que todos los demás eran el problema y que él no necesitaba ayuda. Mateo se disculpó de nuevo por el comportamiento de su hermano y dijo que esperaba que Nate estuviera mejor. Le respondí con un breve agradecimiento y lo dejé así. No tenía energía para hablar de Carl con nadie en este momento. El miércoles por la noche fue mi reunión del grupo de apoyo para cuidadores en el centro comunitario. Cuando fue mi turno de compartir, conté al grupo sobre tener que elegir entre mi hijo y mi esposo, sobre echar a Carl para proteger la salud y seguridad de Nate. La respuesta de los otros cuidadores fue abrumadora. Varias personas dijeron que modelé el tipo de coraje que deseaban haber tenido al enfrentar situaciones similares. Un padre dijo que dejó que la negatividad de su esposa envenenara el ambiente de recuperación de su hija y se arrepintió profundamente. Otra madre dijo que actualmente estaba luchando con una pareja que le molestaba la enfermedad de su hijo y escuchar mi historia le dio fuerzas para considerar hacer cambios. Al salir de esa reunión me sentí validada de una manera que necesitaba desesperadamente. El jueves por la tarde trajo noticias que hicieron que todo valiera la pena. La doctora Estrada me llamó a su consultorio después de examinar a Nate. Puso los resultados de su último escaneo en la pantalla de su computadora y señaló varias áreas. La leucemia estaba respondiendo al tratamiento mejor de lo que había proyectado inicialmente. Los marcadores de cáncer en su sangre estaban bajando más rápido de lo esperado y la biopsia de médula ósea mostraba una mejora significativa. Fue cuidadosa al decir que aún no habíamos terminado, que Nate todavía tenía meses de tratamiento por delante y necesitábamos mantenernos vigilantes. Pero esta fue una noticia genuinamente buena, el tipo de progreso que daba esperanza real para la remisión a largo plazo. Esa noche se sintió como si una celebración fuera realmente apropiada por una vez. Nate pidió su restaurante favorito, un lugar tailandés que hacía ese curry de coco que había estado antojándose durante semanas. Pedí a domicilio y pusimos la mesa con platos de verdad en lugar de comer de los envases. Hablamos cuidadosamente sobre planes futuros, no queriendo tentar al destino, pero permitiéndonos la esperanza por primera vez en meses. Nate mencionó tal vez volver a terminar su carrera una vez que estuviera en remisión. Hablé sobre el huerto de verduras que quería plantar en primavera. No hicimos promesas concretas al universo. Solo nos permitimos imaginar un futuro donde el cáncer no fuera el centro de todo. Programé una cita con una abogada de divorcio la semana siguiente. La oficina estaba en el centro en un edificio de ladrillo simple con alfombra gastada y luces fluorescentes que zumbaban. La abogada era una mujer de unos 50 años que se veía cansada pero competente. Sacó un bloc de notas legal amarillo y me hizo preguntas básicas sobre el matrimonio, cuánto tiempo habíamos estado casados, teníamos hijos juntos, qué bienes compartíamos. Le expliqué que habíamos estado casados 3 años, sin hijos en común y la casa nos pertenecía a mi hijo y a mí de mi primer matrimonio. Ella asintió y tomó notas. Preguntó sobre cuentas bancarias y le dije que teníamos una cuenta corriente conjunta que Carl usaba a veces para la despensa, pero mis cuentas principales estaban separadas. Dijo que eso haría las cosas más fáciles. Explicó el proceso de divorcio en términos sencillos, sin jerga legal que me confundiera. Necesitaría presentar una petición, entregarle los papeles a Carl, esperar un periodo de separación obligatorio. Dado que no teníamos propiedades compartidas ni hijos, todo debería tomar unos 6 meses si Carl no lo impugnaba. Me preguntó si creía que él impugnaría el divorcio. Dije que probablemente no, ya que parecía más interesado en hacerse la víctima que en arreglar algo realmente. Ella también anotó eso. La consulta duró 40 minutos y costó $200, unos 400 pesos mexicanos. Pero salí sintiendo que finalmente tenía un camino claro a seguir en lugar de simplemente existir en este extraño limbo. La abogada mencionó algo que yo no había considerado. Dijo que el acoso documentado de Carl hacia mi hijo, combinado con las circunstancias del desalojo, jugarían fuertemente a mi favor si Carl intentaba reclamar manutención conyugal o algún acuerdo financiero. Había traído copias de los papeles de desalojo y algunos mensajes de texto donde Carl se quejaba de que Nate era una carga. Ella revisó todo cuidadosamente y dijo que esto creaba un patrón claro de comportamiento que ningún juez recompensaría. Mencionó que poner deliberadamente en peligro a un paciente con cáncer al invitar a personas enfermas a la casa podría incluso considerarse como imprudencia temeraria en algunos contextos. Sentí esta enorme sensación de alivio recorrer mi cuerpo, todos esos meses documentando la crueldad de Carl, manteniendo registros de su comportamiento, anotando los peores incidentes. No eran solo mis sentimientos heridos o una reacción exagerada. Era evidencia real que me protegía legalmente. Hizo copias de todo lo que traje y las agregó a mi archivo. Dijo que siguiera documentando cualquier cosa que Carl intentara en el futuro, cualquier intento de contacto o acoso, porque solo fortalecería mi caso.
Salí de esa oficina sintiéndome más ligera que en meses, sabiendo que tenía protección legal real en lugar de solo esperar que Carl nos dejara en paz. Tavo me detuvo en la entrada unos días después mientras yo sacaba el correo. Mencionó casualmente que no había visto el coche de Carl pasar en unas 2 semanas ya. Me di cuenta al decir lo que había dejado de vigilar a Carl constantemente. Durante las primeras semanas después del desalojo, había estado saltando con cada sonido de coche, revisando las ventanas cada vez que escuchaba un motor, manteniendo mi teléfono cerca en caso de que Carl apareciera y causara problemas. Pero en algún momento, esa hipervigilancia se había desvanecido sin que yo me diera cuenta. Ya no estaba constantemente preparada para la confrontación. Podía sentarme en mi sala sin mirar la calle. Podía concentrarme en el cuidado de Nate sin que una parte de mi cerebro estuviera siempre escaneando amenazas. Tavo dijo que de todos modos se mantendría atento por si acaso, pero parecía que Carl finalmente había aceptado que no era bienvenido aquí. Le agradecí por cuidarnos y regresé adentro. La casa se sentía diferente ahora, más segura de alguna manera, como si realmente pudiéramos relajarnos en lugar de prepararnos constantemente para el próximo ataque. Esa noche me di cuenta de que había pasado todo el día sin pensar en Carl una sola vez y eso se sintió como progreso. Autumn apareció para su chequeo regular a Nate con una carpeta de información que había impreso. Dijo que había estado hablando con algunos colegas en el hospital sobre recursos para adultos jóvenes con cáncer y le habían mencionado un grupo de apoyo que se reunía 2 veces al mes específicamente para personas de 20 y tantos años, lidiando con el tratamiento contra el cáncer. El grupo era facilitado por un trabajador social y se reunía en el centro comunitario cerca del hospital. Pensó que Nate podría beneficiarse de conocer gente de su edad que entendiera por lo que estaba pasando, ya que la mayoría de los grupos de apoyo contra el cáncer tendían a ser de personas mayores y tenían diferentes preocupaciones. Le llevé la información a Nate después de que Autumn se fue. Miró el folleto sin mucho entusiasmo al principio. Se había acostumbrado al aislamiento durante el tratamiento, alejándose de amigos que no entendían y no podían relacionarse con estar de repente enfermo a los 24 años. Pero le señalé que estas serían personas que lo entendían, que estaban viviendo la misma realidad que él. Dijo que lo pensaría. 2 días después preguntó si podía llevarlo a la próxima reunión. Me sentí esperanzada de que estuviera dispuesto a intentarlo, de que quisiera conectarse con la gente en lugar de simplemente retraerse más en sí mismo. El grupo de cáncer para adultos jóvenes se reunía los jueves por la noche en una sala de conferencias en el centro comunitario. Conduje a Nate a su primera reunión y esperé en el estacionamiento, dándole espacio pero quedándome cerca en caso de que necesitara irse temprano. Estuvo allí durante 90 minutos. Cuando salió, su rostro se veía diferente, más abierto de lo que había estado en meses. En el camino a casa, me contó sobre las personas que había conocido. Había una mujer de su edad que había terminado el tratamiento para el linfoma hace 2 años y ahora estaba de vuelta en la universidad. Un chico que había tenido cáncer de hueso y perdido parte de su pierna, pero que estaba entrenando para un maratón con una prótesis. Otra mujer actualmente en tratamiento como Nate que habló sobre sus planes de viajar una vez que llegara a la remisión. Escuchar sus historias, ver a personas que habían sobrevivido y estaban construyendo vidas reales después del cáncer le dio algo que los doctores no podían proporcionarle. Era una prueba de que la vida podía continuar, que esta enfermedad no era una sentencia de muerte, que podía tener un futuro más allá de las habitaciones de hospital y los horarios de quimioterapia. Dijo que quería volver a la próxima reunión. Me sentí agradecida con Autumn por traernos esa información, por pensar en lo que Nate necesitaba más allá del cuidado médico. Nate fue a 3 reuniones más durante el mes y medio siguiente. Cada vez regresaba a casa un poco más energizado, un poco más esperanzado sobre su futuro. En su próxima cita, la doctora Estrada me apartó mientras a Nate le estaban sacando sangre. Quería discutir su plan de tratamiento a largo plazo ahora que estaba respondiendo tan bien a la quimioterapia. Explicó que Nate necesitaría terapia de mantenimiento durante años, probablemente quimioterapia de dosis baja y monitoreo regular. Pero el pronóstico era genuinamente bueno. Usó palabras como remisión y tasa de supervivencia y perspectiva a 5 años. Términos que se sentían casi imposibles de creer después de meses de solo tratar de mantenerlo vivo día a día. Dijo que su respuesta positiva al tratamiento se debía en parte a su edad y salud general antes del diagnóstico, pero también acreditó el ambiente hogareño estable que habíamos creado. El estrés afecta los resultados del tratamiento más de lo que la gente se da cuenta, dijo. Los pacientes que se sienten seguros y apoyados tienden a responder mejor a la terapia. Ella no conocía los detalles de lo que habíamos pasado con Carl, pero podía ver la diferencia en el comportamiento de Nate en los últimos meses. Le di las gracias y sentí esta abrumadora sensación de que echar a Carl había sido la elección correcta, que proteger la paz de Nate literalmente había ayudado a salvar su vida. Me desperté una mañana sin dolor de cabeza por primera vez en meses. Había estado teniendo dolores de cabeza por tensión casi a diario durante el tiempo de Carl en la casa, además de dormir mal, despertarme varias veces por la noche, nunca sentirme completamente descansada. Había normalizado estos síntomas. Pensé que eran solo parte de ser un cuidador bajo estrés, pero a medida que pasaban las semanas después de que Carl se fue, me di cuenta de que mi cuerpo también estaba sanando. Los dolores de cabeza se detuvieron. Empecé a dormir toda la noche. Mis problemas estomacales desaparecieron. Tenía más energía durante el día.
Mi propia salud había estado sufriendo bajo el estrés constante de manejar la hostilidad de Carl mientras cuidaba a Nate, y ni siquiera me había dado cuenta completamente de lo mal que se había puesto. Ahora que la tensión en el hogar había desaparecido, mis síntomas físicos se desvanecieron. Podía concentrarme en cuidar a Nate sin que mi propio cuerpo se derrumbara por la tensión. Me enojó en retrospectiva, darme cuenta de cuánto nos había dañado a ambos la presencia de Carl, pero sobre todo me sentí agradecida de que ambos nos estuviéramos recuperando ahora. Chloe vino un sábado por la tarde y preguntó si podíamos hablar en privado. Nos sentamos en la mesa de la cocina con café mientras Nate dormía la siesta en su habitación. Dijo que había estado pensando en nuestra situación y quería hacerme una oferta. Su contrato de alquiler actual terminaba el próximo mes y en lugar de renovar se preguntó si podría mudarse a nuestro dormitorio de invitados. Pagaría renta, dividiría los servicios, ayudaría con el cuidado de Nate cuando fuera necesario. El dinero de la renta nos ayudaría con las facturas médicas y tener otra persona en la casa significaría que yo no era la única responsable de todo. Le dije que primero necesitaba discutirlo con Nate ya que él era copropietario de la casa y esto también lo afectaría a él. Esa noche se lo mencioné a Nate. Su rostro se iluminó ante la idea. Dijo que tener a Chloe cerca hacía que todo se sintiera más normal, menos como una instalación médica y más como un hogar. Hablamos de los detalles prácticos, qué renta sería justa, cómo manejaríamos las responsabilidades del hogar, si Chloe entendía la realidad de vivir con alguien en tratamiento contra el cáncer. Al día siguiente llamé a Chloe y le dije que sí. De repente nuestro hogar se sintió como si estuviera volviendo a ser un verdadero espacio familiar. No el campo de batalla tenso que había sido con Carl, sino un lugar donde la gente realmente se preocupaba el uno por el otro. Chloe se mudó 3 semanas después con entusiasmo y respeto que se sintió completamente diferente de la actitud de derecho de Carl. Trajo sus muebles para el dormitorio de invitados, sus libros, plantas y obras de arte que hicieron que el espacio se sintiera habitado. Inmediatamente preguntó sobre las reglas de la casa, sobre a qué horas mantener silencio para los periodos de descanso de Nate, sobre los horarios de limpieza y los arreglos de comida. Ella quería encajar en nuestro hogar, no obligarnos a acomodarla. La primera semana que estuvo allí, cocinó la cena 2 veces sin que se lo pidieran, limpió a fondo la cocina y pasó una tarde instalando un sistema de videojuegos en la sala para que ella y Nate pudieran jugar juntos cuando él se sintiera con ánimo. Su presencia añadió vida a la casa sin nada de la toxicidad que Carl había traído. Se reía con Nate sobre recuerdos de la universidad, me incluía en sus conversaciones. Respetaba cuando Nate necesitaba silencio o cuando yo estaba estresada por las citas médicas. La casa se sintió cálida de nuevo, como un lugar donde la gente realmente quería estar en lugar de una prisión en la que todos estábamos atrapados. 6 meses después del desalojo de Carl, finalmente presenté la demanda de divorcio con la ayuda de mi abogada. El papeleo pasó por el sistema judicial sin ninguna impugnación de Carl. Nunca respondió a la petición. Nunca intentó luchar contra los términos. Nunca apareció en ninguna audiencia. Mi abogada dijo que esto significaba que o había aceptado la situación o se había ocupado de otras preocupaciones. Sospeché que había encontrado a alguien más a quien manipular, alguna persona nueva que aún no conocía sus patrones. El divorcio se finalizó un martes por la mañana en una breve audiencia judicial donde el juez revisó la petición sin impugnación y firmó el decreto. Salí de la corte sintiéndome libre de una manera que no había sentido desde antes de casarme con Carl. Esa noche, Nate, Chloe y yo celebramos con comida para llevar del restaurante favorito de Nate. No hicimos gran cosa, no dimos una fiesta ni nada dramático. Simplemente reconocimos en silencio que este capítulo finalmente estaba cerrado. Nate levantó su vaso de jugo y dijo que estaba orgulloso de mí por elegirnos a nosotros por encima de Carl. Chloe estuvo de acuerdo. Sentí que finalmente estábamos construyendo la vida que merecíamos, una donde el cáncer era el principal desafío que enfrentábamos, no la crueldad deliberada de alguien que debería habernos estado apoyando. La siguiente sesión de quimioterapia de Nate fue mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Se sentó en la silla de tratamiento durante 4 horas mientras el medicamento goteaba en su puerto y apenas se sintió enfermo después. La doctora Estrada pasó a revisar sus signos vitales y sus últimos análisis de sangre. Dijo que su recuento de glóbulos blancos se mantenía estable, sus plaquetas se veían bien y su cuerpo estaba manejando el tratamiento mejor que la mayoría de los pacientes que había visto. Me apartó en el pasillo y mencionó que la actitud positiva de Nate probablemente estaba ayudando más de lo que él se daba cuenta. El estrés debilitaba el sistema inmunológico, y sacar a Carl de nuestro hogar había eliminado una fuente importante de estrés diario. Dijo que había visto pacientes dar un giro completo una vez que las personas tóxicas se iban de sus vidas, y Nate parecía estar siguiendo ese patrón. Sentí que el alivio me invadía al saber que habíamos tomado la decisión correcta. Cuando llegamos a casa esa noche, Nate en realidad tenía suficiente energía para ayudarme a hacer la cena. Cortó verduras mientras yo cocinaba pollo y hablamos de cosas normales como qué película queríamos ver más tarde. Se sintió casi normal, como si fuéramos solo una familia normal haciendo cosas normales en lugar de luchar contra el cáncer todos los días. Los 3 caímos en rutinas cómodas durante las siguientes semanas. Los viernes por la noche se convirtieron en noche de películas, donde pedíamos pizza y veíamos lo que Nate elegía. Chloe siempre hacía palomitas de maíz con mantequilla extra y amontonábamos mantas en el sofá y simplemente nos relajábamos juntos. Los domingos por la mañana significaban desayuno juntos en la mesa de la cocina.
Chloe hacía panqueques, yo cocinaba huevos y tocino, y Nate ponía la mesa y servía jugo de naranja. A veces nos sentábamos allí durante horas, solo hablando y riendo de cosas sin importancia. La casa se sentía cálida y viva de maneras que nunca lo había hecho cuando Carl vivía aquí. No había tensión flotando en el aire, ni andar con cuidado ni preguntarse cuándo vendría el siguiente comentario cruel. Chloe encajó perfectamente en nuestra pequeña familia. Respetaba la necesidad de silencio de Nate cuando se sentía enfermo, ayudaba con la limpieza sin que se lo pidieran y nos hacía reír a ambos cuando más lo necesitábamos. Tenerla allí significaba que yo ya no estaba cargando con todo sola, y Nate tenía a alguien de su edad con quien hablar de cosas normales. Mi cuñado vino a cenar un jueves por la noche. Había hecho lasaña, la comida favorita de Nate, y todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor juntos. Miró alrededor de la casa y comentó lo diferente que se sentía todo ahora. Dijo que Nate se veía más saludable, que había color en su rostro de nuevo, y que yo me veía más feliz y menos estresada de lo que me había visto en años. Nos dijo que ayudarnos a desalojar a Carl fue uno de los casos legales más satisfactorios que jamás había manejado. La mayor parte de su trabajo implicaba papeleo aburrido y divorcios difíciles, pero poder ayudar a la familia y sacar a alguien genuinamente dañino de nuestras vidas se sintió significativo. Dijo que se había preocupado por mí durante esos meses con Carl, que había visto lo agotada que me veía cada vez que nos visitaba, pero que no había querido entrometerse. Ahora podía ver que estábamos sanando, ambos. Y eso lo alegraba de haber podido ayudar. Nate le dio las gracias por intervenir cuando lo necesitábamos, y mi cuñado solo sonrió y dijo que para eso está la familia. Una noche, aproximadamente una semana después, Nate y yo nos sentamos juntos en el porche delantero viendo el atardecer. El cielo se puso naranja y rosa, y el aire estaba fresco pero no frío. Nate estaba envuelto en una manta y yo tenía mi taza de café calentando mis manos. Se giró hacia mí y me dijo gracias por elegirlo cuando más importaba. Su voz era tranquila pero firme. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse, pero las parpadeé y le dije que en realidad nunca hubo una elección que hacer. Proteger a tu hijo es la forma en que se ve el amor. Y estaba agradecida de que ambos pudiéramos sanar juntos en el hogar que siempre estuvo destinado a ser nuestro. Asintió y volvió a mirar el atardecer. Nos sentamos allí en un silencio cómodo por un rato, simplemente estando juntos. Su próximo tratamiento estaba programado para la semana siguiente, y la doctora Estrada había mencionado que si sus números seguían mejorando, podríamos estar viendo una esperanza genuina de remisión. Nuestra familia se veía diferente ahora de lo que se veía hace un año. Más pequeña pero más fuerte. Y estábamos enfrentando el futuro juntos con esperanza real en lugar de solo supervivencia. Bueno, ese es otro desastre inspirador concluido. Si llegaste hasta el final, claramente disfrutas viendo cómo se desarrolla el caos. Suscríbete y sigamos tomando malas decisiones juntos.